bailes o no bailes, tienes un cuerpo. Y el cuerpo es el lugar y el tiempo desde el que nos encontramos y nos relacionamos. De repente lo nombras danza, lo nombras me enamoré, lo nombras te amo, lo nombras abrazo, lo nombras trabajamos juntas, lo nombras escribimos juntas, pero... Porque es volver a activar esas preguntas tan potentes que tienen que ver con lo somático, que son mínimas, ¿no? Que tienen que ver como con el jalar y el empujar, por ejemplo, ¿no? Si cuando tú piensas en esos impulsos son tremendamente políticos. Por eso es tan importante la danza, ¿no? Porque es que la danza es el movimiento con un ritmo que tiene el corazón, que tiene el movimiento de la tierra, que tiene nuestros pasos, que tiene las relaciones que nos establecemos. Todo tiene un ritmo, ¿sí? Y todo, la vida es movimiento. El movimiento es la condición natural de la vida. Tanto adentro como afuera, todo el tiempo nos estamos moviendo. Incluso si estuviese acostada, relajando cada músculo de mi cuerpo, estaría sintiendo el movimiento que marcan los latidos del corazón y el subir y el bajar del pecho al respirar. Moverse junto a otros, al transportarnos, al trabajar, al bailar, hace que los días tengan sentido y que tenga la sensación de formar parte de algo más grande, de una estructura, de una comunidad o una ciudad. Soy Rocío Adames y la temporada que están a punto de escuchar es una historia que comenzó en el 2014, aquí en Bogotá. Yo tengo 29 años, soy antropóloga egresada de la Universidad Nacional. En ese momento, Jessica Rodríguez todavía era estudiante de la Universidad Nacional y estaba trabajando, imaginando una fórmula para investigar la frontera entre dos campos fascinantes para ella, la danza. Yo cuando estaba en la universidad, la danza se abrió para mí un mundo de posibilidades y me gustaba mucho en ese momento el tema del género y quería poder unir ambos mundos, lo cual... Esta temporada de 6 episodios es sobre esa frontera. Es un ensayo, una experimentación colectiva alrededor de los límites del encuentro entre cuerpos, sobre la piel en contacto y el tacto que nos separa y nos conecta cuando insistimos en danzar. También es una historia sobre roles de baile, que son roles sociales, y sobre las formas en que hacemos y habitamos el género. Hoy, la danza contacto. Y contaremos con las voces de Natalia Orozco, Andrés Lagos, Jessica Rodríguez, Bella Luz Gutiérrez y Gensi Armenta. En Bogotá se baila de todo, y eso es algo que vamos a demostrar en cada capítulo de este podcast. Pero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de danza o de baile? Hablamos de encuentro, hablamos de compartir, hablamos de ritual, de cultura, de identidad, de arte y de muchas cosas más. Bueno, ya estoy llegando al lugar donde vamos a hacer el jam. Es un jam de danza, improvisación, contacto. Y venía pensando que Bogotá está llena de espacios, de rinconcitos que abrazan la danza. Y quisiera hablar un poco de eso. Porque acá se dan desde las rumbas más acaloradas, y hay muchos bailes de salón como el tango, hasta bailes que reclaman la calle como escenario, como ocurrió con el Vogue en el paro pasado. El jam donde vamos a estar hoy con el equipo del Siguiente Paso es muy especial y además es el primero para 2 personas del equipo. Vamos a subir un poco el ritmo y vamos a inhalar en 2 y exhalar en 4. Inhala 1, 2, lleva todos los pulmones, exhala 1, 2, 3, 4. El jam es un lugar donde se baila con más libertad en un encuentro de danza, improvisación, contacto, ¿sí?
Yo creo que cuando he visto jams, pues a veces uno ve como cuando uno ve los perros jugando, ¿sí? Que se muerden, ¿no? Como esta cosa tan bonita que por eso digo como mamífera. Es un movimiento ritmado en la respiración y con mucha conciencia del peso del cuerpo en relación con el centro de gravedad de la Tierra, mucha conciencia del piso, de las paredes, del entorno y de los cuerpos. Yo siento, si uno disfruta esas cosas muy vitales que no tienen otro fin más que estar allí en ese diálogo, eso es como lo que uno ve. En inglés, jam significa mermelada. Es una mezcla entre líquida y sólida, que tiene cuerpo pero también fluye con elasticidad. En el jazz se le dice jam a esas improvisaciones en las que la música surge del encuentro entre un instrumento y el otro. Bueno, un jam de danza contacto es eso mismo. Pero en este caso el jam de danza improvisación contacto es un encuentro de bailarines o de personas interesadas en la danza improvisación contacto que se encuentran con libertad a hacer lo que pueden, tanto los virtuosos como los principiantes que nunca han bailado y quieren aprender. Es un encuentro de mucha fluidez y de mucha escucha, donde, teniendo en cuenta el peso del cuerpo y la fluidez del contacto en el movimiento, donde el movimiento va viajando de un segmento corporal a otro de una manera fluida, ¿sí? En una escucha de piel, de músculo, de hueso, con una calidad de peso. Y nos tenemos que inventar el movimiento de acuerdo a cómo se ofrezca el contacto y el lugar del cuerpo a donde llegue el contacto. No ha dejado de llover desde que empezamos el jam, y la lluvia a veces suena tan fuerte que cubre el sonido de la música. Y en esa frecuencia nos vamos acercando a la experiencia de la danza improvisación contacto. Lo primero es que es una danza que se improvisa a partir del contacto. Y lo segundo es... Es muy bello, es como pensar que la estructura de dos no es la estructura de dos, es la estructura del múltiple, ¿no? Es algo como una chispa que enciende una cantidad de preguntas y cuestionamientos en las personas que insisten en hacerla. Siempre he pensado que es una práctica, que no es una técnica. Y cuando pienso en una práctica, pienso en algo que implica un insistir, una temporalidad, que implica una persistencia en el encuentro, ¿no? Para ir entrando en qué significa encontrarse y buscar ese lugar del movimiento con otros, ¿no? Y sobre todo creo que la danza contacto es un espacio de investigación somático-político, ¿sí? Es un espacio de investigación somático-político que tiene que ver con el encuentro con el otro, somático porque es profundo, por eso requiere una práctica, ¿no? Implica un hacer. Lo somático es lo que se relaciona con la materialidad del cuerpo, con el peso, los impulsos de jalar, empujar, con ser en lugar de tener cuerpo. Y eso, aunque parece algo muy pequeño, en realidad es tremendamente político. En mi caso, esto me lo aclaró mucho más la danza contacto, y vivirlo allí me ha permitido llevarlo como a otros espacios, a otros ámbitos, como el estudio de un movimiento sensorial en donde tú ya te desplazas de la mirada del cuerpo físico desde sus mecanismos. Empiezas como a entender como otras potencias del cuerpo, otras potencias del movimiento que se logran, sobre todo como al sentirte en relación con otros cuerpos, con el espacio, con el sonido. Y allí es donde empieza a aparecer completamente el sentido y la potencia de la danza como un espacio de encuentro, de integración, de reconocimiento y de creación de la vida en colectivo. Para nosotras, ese primer jam de danza improvisación contacto fue un paréntesis en el afán de la vida. Al compás de esa tarde lluviosa, nos ubicamos en círculo,
cerramos los ojos, desconectamos el cuerpo de la inefable presencia de la mente. Resistimos ante la urgente velocidad citadina y escuchamos. Escuchamos el latir de los cuerpos al rozar el piso, al rodar, al elevarse, al tocarse espalda con espalda, mano con codo, frente con hombro, y bailamos. Bailamos en el silencio colectivo y el gozo del movimiento que nos recuerda que somos y existimos aquí y ahora. La danza contacto es fluir en el movimiento compartido, un transitar constante entre un cuerpo y otro y la posibilidad de transformar el pensamiento y la vida en movimiento. Justamente que hoy venía de una conversación hablando del trance tan importante, digamos, en las construcciones, el trance en el sentido de ese prefijo que permite pensar en ese lugar del tránsito, pero en ese lugar del trance, ¿no? También de esa ritualización que ocurre allí, donde hay una transformación con el otro, pero ese lugar del tránsito donde es que yo bailo aquí, pero bailo allá, pero es decir, como que también tengo un lugar donde me puedo mover en sintonía con los cuerpos alrededor. No hay roles fijos ni ideas inamovibles. Todo se puede. Para todas las personas. Con el gozo de moverme simplemente por moverme, sin necesidad de un logro, una expectativa, una meta. La danza contacto es la danza que se crea en el impulso de juntarnos, con libertad, escuchándonos, sin que alguien diga qué hay que hacer. Entonces, en ellas las identidades cambian, las jerarquías dejan de ser. La danza contacto invita, trasciende, se desborda en la vida cotidiana. Desbordarlo es esta idea de replantear cosas como el cuerpo mismo, la danza misma o el amor, la propiedad privada, el cuidado. Allí es donde esas preguntas también son reales. Porque hay una poderosa fuerza política en la presencia y la escucha que pide la danza contacto. Es volver a activar esas preguntas tan potentes que tienen que ver con lo somático, que son mínimas, ¿no? Que tienen que ver como con el jalar y el empujar, por ejemplo, ¿no? Es decir, cuando tú piensas en esos impulsos son tremendamente políticos. Jalamos, empujamos, desde dónde estamos, cuáles son las fuerzas en esos lugares. Yo, por ejemplo, empecé a pensar mucho en eso, en la resistencia, en el no. Por ejemplo, a mí la danza contacto me permitía pensar el no, en el no como un ejercicio como en la posibilidad de resistir a unas fuerzas que nos llevan, digamos, de manera muy fuerte socialmente, capitalistas. Bueno, no quisiera nombrar todas estas ahorita, pero sí cómo resistir a esas fuerzas. Resistir. Cuando uno entra a ese lugar, a esa práctica, hay algo que tiene que ver con desconectar. Desconectar. Es decir, como una sensación muy somática en el sentido como de darle lugar a la atención, ¿no? Antes que moverse, porque yo creo que quizás esas son como unos... digamos como las experiencias muy poderosas, es como cómo estás ahí con una economía del estar. Por eso hablar de danza contacto es hablar de una relación que está sucediendo en el presente. Y por eso hablar de danza contacto es hablar de la vida. O sea, decir, sucede en el presente, es necesario estar a la escucha, es una relación. Amigas, eso pasa todo el tiempo con todo el mundo. ¿Cuál es la diferencia? Empiezas a sentir como las raíces que te conectan, la espalda, las orejas, los hombros.
es el primer capítulo de Tu piel es mi piel, Danza Contacto y Vogue en Bogotá, la segunda temporada del Siguiente Paso podcast. Hoy escucharon las voces de Gensi Armenta, Natalia Orozco, Andrés Lagos y Bella Luz Gutiérrez. Un agradecimiento especial a ellas y a Danza Común. Si quieren conocer su trabajo y talleres, busquen su página web danzacomún.com. También agradecemos a Paz Audiovisuales, aliados de este proyecto, y a Valentina Lanatif, bailarina, investigadora y psicoterapeuta corporal, gracias a quien pudimos vivir la experiencia de la danza contacto de primera mano. Si quieren conocer más de su proceso y sus clases, síganla en Instagram. Allí la encuentran como @lanative con doble L. Este podcast es un producto del trabajo colaborativo y esta temporada está basada en la tesis de pregrado de antropología de Jessica Rodríguez, quien también nos apoyó con la investigación para estos episodios. La producción es de Adriana Carvajal y Luisa Rodríguez. El guión fue escrito y editado por Laura Cero y por mí. La edición y el diseño sonoro fue realizado por Vladimir Arciniegas y Adriana Carvajal. Vladimir también compuso la música de esta temporada. Stacy Suárez y Jairo Araque estuvieron al frente de la gestión de redes sociales. Esta temporada fue realizada con el apoyo de IDARTES, a través de la Beca Podcast para la Circulación de Investigaciones sobre las Artes 2021. Para escuchar todos los episodios de este podcast, busquen El Siguiente Paso en su aplicación de podcast favorita y en Instagram como @podcast El Siguiente Paso. El link con la transcripción de este capítulo lo encuentran en las notas del episodio. Y por cierto, en aquel jam al que asistimos, Luisa, una de nuestras productoras, mostró una enorme capacidad para la improvisación, una faceta totalmente diferente al rol estructurado con el que ella nos ayuda a hacer realidad este proyecto. Gracias por tu baile, Luisa. Y desde ese sábado, Laura, guionista y editora, quedó más que obsesionada con la danza contacto y siente que este podcast y la danza le han traído algo importante a su vida. Esperamos que a ustedes también les deje algo lindo.